oficial ahora anunció que los ajustes serán del 2,3%. ¿Qué está pasando con el costo de las cuotas de las prepagas? ¿De qué manera se está registrando esto? ¿Y qué pueden hacer los afiliados en el caso de que consideren que sus derechos están siendo vulnerados? Es parte de lo que queremos consultarle al abogado Alfredo Nardi, que es especialista en este tema. Hola Alfredo, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Marcela, buen día a todos, un gusto estar con ustedes. Bueno, ¿qué podemos decirle a la gente que es afiliada a Bueno, una prepaga con respecto a estos temas? bien lo has explicado vos, Marcela. En esta semana ha habido movimientos porque las prepagas habían enviado sus cartas anunciando un aumento superior a la inflación, al IPC. Esto se da también porque sospechaban, yo supongo, las prepagas de que el dólar cuando se liberara se iba a aumentar en forma más desmedida, entonces querían cubrirse. Pero sin duda esto viene ocurriendo todos los meses vienen aumentando las prepagas. Hay que acordarse que esto fue a partir del decreto 70 que las reguló y los aumentos han empezaron con un gran aumento que generó muchos amparos, algunas inconstitucionalidades en algunos juzgados en el país, y después se acoplaron un poco a lo que es el IPC, y en algunos meses, si vos te fijas, y para no caer en esta caracterización por los que fueron denunciados, van algunas prepagas muy grandes, un mes aumentan un poco más, al otro mes un poco menos, y se van intercalando, pero todas en realidad están aumentando, han superado ya en lo que va del año el 70% anual en aumento. Es muy pronto porque todavía no llegamos a mitad de año, entonces yo creo que van a estar superando a la inflación, si la inflación sigue en baja, ¿no? O se mantiene, van a estar superándolo. Ellos argumentan que el precio de los remedios están en dólares y que eso es lo que está provocando este aumento. Por otro lado, el gobierno los viene amenazando de que o arreglen, pareciera que esta semana han arreglado, las cartas ya se han enviado para un aumento menor, pero todavía estamos en veremos. Hay dos puntos que creo que la gente tiene que saber claro. Primero, estas cartas que llegan, según la Ley de Defensa del Consumidor y por Constitución, tienen que aclarar detalladamente por qué es el aumento y cuáles son los rubros para que este aumento te llegue. No lo están haciendo esto, lo están incumpliendo, y por eso también Defensa del Consumidor, creo que de los reclamos de prepagas han subido enormemente en estos 2 años. La gente tiene que tener claro que esto es importante, que tienen que detallarle. Lo único que te está llegando en la carta es aumenté por el 7% por IPC. Eso no es un argumento, sino que tienen que detallarlo como dice la Ley de Defensa del Consumidor. En prepagas, porque las prepagas funcionan como un servicio, a diferencia de las obras sociales que tienen otros están regidas por otros principios. Mira, es grave el asunto porque esto ha provocado, leía hace poquito, la semana pasada, en un informe de los hospitales de Buenos Aires, que se ha incrementado la atención de los hospitales públicos en un 23-24% en la provincia de Buenos Aires. Eso es muchísimo, y es porque la clase media ha dejado de pagar las prepagas por estos aumentos y se está yendo hacia la atención pública. Esto el Estado lo está mirando, se le está generando un problema nuevo porque no puede pagar más médicos y porque la salud pública se le ha encarecido, y porque las prepagas también cumplen un servicio a un cierto sector que lo podía pagar. Claro, lo podía en tiempo pasado. Pero además, a mí me parece que por otra parte se combinan con otro factor. Uno, obviamente, que se hace cada vez más difícil a medida que van aumentando pagar el costo de la cuota. Pero al mismo tiempo, aún con esas cuotas caras, el nivel de cobertura que ofrecen es cada vez menor. Bueno, ahí tal cual vos decís, mira, donde te sacan por otro lado es que hoy las prepagas están siendo muy puntillosas en todos los requisitos que piden para rechazarte un pedido o de medicación, o para rechazarte una atención, o para rechazarte una operación, sobre todo en las operaciones de costo alto, que es lo que estamos viendo en el estudio, que están llegando casos que antes no llegaban de prepagas y por cualquier tema te los rechazan. ¿Por qué? Porque es más fácil ellos después
irse a la justicia, si bien la justicia te da la razón, pero se ganan meses en un amparo y no toda la gente hace un amparo o termina en un amparo judicial. Será un 10% del 100% que puede reclamar. Entonces le sigue conveniendo hacer eso. Lamentablemente está ocurriendo eso, que si bien el gobierno les dice sí, vamos a bajar, pero están siendo muy puntillosos en algunas cosas. Sobre todo en esta modificación que hizo el gobierno a fines del año pasado de la cartilla cerrada y abierta, que antes te cubrían y te lo hacían por reconocimiento en muchos casos. Bueno, ahora no, si no es de la cartilla, no te lo aceptan, y no te aceptan la receta en las farmacias si vas por un médico que no es de la cartilla, que es aún más grave, porque a veces los medicamentos te los recetaba cualquier médico porque vos no encontrás a tu médico de cabecilla, o porque está en un curso, o porque tiene mucho trabajo, o porque es difícil hacer varias reuniones con tu médico, entonces te lo hacía otro médico. Bueno, eso lo que está ocurriendo es que las farmacias no lo están recibiendo a esa. Entonces se va poniendo complejo el tema de la salud, y terminan, como habíamos hablado en varias oportunidades, o en cartas documentos que se solucionan en ese tramo, o en amparos judiciales que demoran entre 5 o 6 meses, que para la justicia eso es rápido, pero no para el usuario que está dependiendo de una medicación o de un tratamiento. Bueno, la consulta muchas veces es esa: ¿qué hacemos los afiliados? La gente cuando se siente desprotegida, cuando entiende que está peleando contra un gigante y que pocas veces tiene chances de que su argumento sea escuchado o sea respondido favorablemente. ¿Qué se recomienda? Mira, Marcela, la salud debe ser el derecho más protegido en la Constitución argentina. Hoy todos los amparos prácticamente están dando la razón en todos los tratamientos que se reclaman. Por supuesto que, insisto, lo que dije recién, a veces nosotros ponemos casi todos los amparos con medidas cautelares. Las medidas cautelares sí salen en 15, 20 días, cuando hay que demostrar algunos extremos, por ejemplo la peligrosidad o la demora, y en otros casos esperás la resolución de fondo. De un amparo está demorando entre 6 y 8 meses. Están saliendo favorables, pero insisto que esos tiempos para la salud son complejos. Después, en las prepagas está funcionando bastante bien lo que es el defensa del consumidor, pero a veces, ¿qué es lo que ocurre con defensa del consumidor? Que les ponen multas a las prepagas, pero vos no ves el resultado de lo que querés en tu caso particular. Y las multas a veces les conviene pagarlas, o que les hagan una multa, y no resolverte tu cuestión en forma particular. Yo lo que siempre digo es que el derecho está muy protegido, que hay muchas leyes que cubren la salud, sobre todo fuera del PNO, que es el programa básico obligatorio que tienen que cubrir todas las prepagas y obras sociales. Hay muchas leyes que cubren casi el 100% de los tratamientos. Entonces que vayan abogados, que se averigüen, y que no se queden con el rechazo o telefónico, que a veces hacen, que también está mal, o un rechazo que es una carta que te llega a los 2 meses de que vos has solicitado algo. Es bueno tenerlo ahí como premisa y saber por dónde iniciar, cómo orientarse en estos casos. Siempre muy agradecidos por ese aporte, porque Alfredo. los costos no son altos a comparación de lo que estás pagando en una prepaga. Por supuesto, claro que sí. Bueno, gracias, Alfredo. Será hasta un gusto una estar con ustedes. Hasta luego, muy amable. Chao, chao. Ahí estaba el abogado Alfredo Nardi, es especialista en estos temas vinculados a las coberturas de salud. Nos hablaba de todo el movimiento tan importante que ha habido en la semana anterior con respecto a las empresas de salud de medicina prepaga, que habían comenzado ya a enviar cartas avisándole a sus afiliados de los aumentos. En primer término, él dice: a los efectos legales, esas cartas deben especificar el motivo del aumento. No es solo por el índice, por el IPC. Con eso no alcanza, tienen que decir específicamente qué situaciones hacen que esa prepaga tenga que cobrar más.
Y por otro lado, también dice que es notable la forma en la que están disminuyendo sus niveles de cobertura o rechazando intervenciones quirúrgicas o tratamientos de alta complejidad, que ponen una cantidad de requisitos tales que en la mayoría de los casos terminan reclamándoselo a la gente porque a ellas les conviene mucho más que la gente les haga una denuncia, claro, que y patearla en el tiempo que dar la asistencia. Responder en el momento. Claro. Pero bueno, recomendó en el caso de las prepagas la denuncia puntual a defensa del consumidor, dice que eso está marchando bastante bien y en forma bastante acelerada a la hora de conseguir respuestas. ¿Sabés que cuesta mucho encontrar que te envíe tu prepaga la factura, lo que pagaste por mes? O sea, rapidísimo para eso, para el aumento. ¿Para reclamarte o para cobrarte más? Y cuando querés pedir un estado de tu cuenta, ¿cómo estás? Necesito los recibos de todo lo último que he pagado, porque a veces lo haces por débito y demás. Y, un montón de vueltas. Claro, y perdés el control, dice, sí, pagaste, no pagaste, de cuánto fue el aumento que pagaste y demás. Entonces, pero ahora como todo cuesta, entonces comenzás a mirar cada detalle de cada uno de los aumentos que te dan y querés saber realmente qué se aumentó el mes pasado, qué se aumentó este mes, y de ahí vas viendo. Y luego te encontrás con esto también, ¿no? Que las coberturas ya dejaron de ser las mismas que tenías el mes pasado.